Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? En el día de hoy vamos a hablar entonces de un ejemplo de una función lineal a partir de un problema real, que es el problema que están viendo a continuación. Vamos a leerlo y dice: una empresa vende 800 televisores a un precio de $800. Al modificar el precio a $600, se vendió 1900 televisores. Asumiendo que la función de la demanda es lineal, halla la demanda cuando el precio es de $650. Asumiendo que la función de la demanda es lineal, halla la demanda cuando el precio es de $650. Eso es lo que nos mandan hallar. Entonces, aquí vemos. Entonces aquí tenemos los 800 dólares que equivalen a los 800 televisores que vemos aquí, y los $600, que es cuando bajó el precio de los televisores y se vendieron 1900 televisores. Dice que la función es lineal como se resalta en el problema y como se resalta aquí. Por lo tanto, esta función tendrá una línea recta. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la ecuación de esta línea recta para poder determinar cuánto o cuándo es el precio de los $650, que es lo que nos dice el problema. Entonces, ¿cuántos televisores se vendieron con el precio de $650? Más o menos lo primero entonces lo que hay que hacer es que vamos a hallar la pendiente. Entonces la pendiente nos dice que cualquier punto que sea Y1 menos Y2 sobre los dos puntos, cualquier dos puntos X1 menos X2, que eso sería igual a los puntos que se resaltaron en la gráfica. Entonces serían los dos puntos que deben estar dentro de esa función y de la recta. Entonces vamos a utilizar estos dos puntos que nos están dando, que sería este punto y este punto. Entonces sería que MS es igual a Y menos Y1, que sería los 800 que vemos aquí, menos 600, que sería Y2, y sobre menos X1, que sería 800, menos 1900, que cuando hacemos la resta nos da el valor de 200, y cuando hacemos la otra recta nos da, en este caso sería menos 1100. Vamos a poner el signo menos como entonces que eso la división de eso sería 0,18. El resultado sería 0,18. ¿Cómo se halla entonces la ecuación de la recta? Fácil. Ese 0,18 es la pendiente. Entonces lo que hay que hacer es poner Y como una variable, como vemos aquí, y X como otra variable. Entonces sería Y menos un punto, que sería menos 800, y X menos otro punto, que sería 1900. Debe ser el mismo punto. Recuerden, tiene que ser el mismo punto para que pueda coincidir y pueda hacer pueda tener un buen resultado.
Y vamos entonces a desarrollar el problema multiplicando o pasando esto que está dividiendo a multiplicar. Entonces, al pasar esto a multiplicar, nos da menos 0,18 por x menos 1900, que es igual a y menos 800. Entonces, si multiplicamos aquí, nos da 0,18x más. Entonces sería menos 0,18 más 342, que es 0,18 por 1900 da 342, igual a y menos 800. Entonces pasan esto que está aquí, que está aquí restando a multiplicar. Perdón, a sumar, lo pasan a sumar. Entonces nos queda más 342 más 800, que es igual a y. Entonces, ¿esta y qué significa? Que vamos a reemplazar esta y por los $650 que es la demanda, que en este caso sería en esta parte. Entonces sería menos 0,18x más 1142, que es igual a y. Entonces sería menos 0,18x más 1142 igual a 650. Entonces lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Recuerden que aquí es la sumatoria de estos dos. Entonces esta es la suma. Y paso automáticamente los $650, que esa es la demanda. Entonces con eso despejamos x. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que esto que está aquí lo pasamos a sumar y esto que está aquí lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos queda a restar. Perdón, este lado a sumar y el otro lado a restar. Tenemos que pasarlos. Entonces sería 0,18 igual a menos 492. Entonces lo que vamos a hacer aquí es menos x es igual a menos 492 sobre o dividido entre 0,18. Entonces, como este valor es negativo, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a anexar un menos 1 de este lado y un menos 1 de este lado, y lo que vamos a hacer es que esto nos va a dar positivos por los negativos que hay de este lado. Entonces en este caso sería x, 1 menos 1 más menos 1. Entonces sería menos 1 menos y sería y positivo. Entonces sería igual a menos 2733, que es el resultado de esta división, y menos 1. Entonces sería cuando los dos signos son iguales, se suman y esto daría signos positivos. Entonces sería más 2733, y ese es el resultado que nos da en la tabla, en la función esta, donde 650 es el resultado de esta demanda y se va a mantener aquí en este punto, y aún así van a vender 2333 televisores. Entonces aumentó la cantidad de televisores vendidos. Bueno, este problema 2 dice
La población futura de un pueblo que actualmente es de 41.000 habitantes puede aproximarse mediante la fórmula y es igual a 11.000, 1,7 elevado a 0,8t, donde t es el número del año a partir de hoy. Determine a los cuántos años tendrá 8.000 habitantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar a los cuántos años van a haber 8.000 habitantes en dicho pueblo. Entonces, para calcular a los cuántos años van a haber los 8.000 habitantes, se entiende que esta es la función, la que vemos acá. Esta es la función en la cual nosotros tenemos los 8.000 habitantes y se reemplaza donde está la i, que serían los 11.000 por 0,7 menos, me equivoqué aquí, que sería menos, ahora lo corrijo. Listo, y aquí va a quedar la t como incógnita. Entonces realizamos el reemplazo o la valorización y va a quedar de la siguiente forma, que serían los 8.000, que serían los 8.000 habitantes, y se reemplaza los 11.000 por 0,7, que serían elevado a a menos 0,8t. Simplemente se baja. El mismo que vemos aquí se baja automáticamente a este lado. Tenemos que tener en cuenta que la t es lo que se pregunta. O sea, esto aquí que vemos aquí, que es el tiempo. ¿Cuándo van a existir los 8.000 habitantes? Entonces, de esta forma nosotros debemos despejar lo que es nuestra incógnita, que es esto. Pero ¿qué es lo que debemos destacar? Es que esto es una potencia. Esto es una potencia. Aquí donde está la incógnita, está una potencia, que es esta parte. Entonces, alrededor de ella, lo que vemos aquí, hay una multiplicación, que es la que vemos aquí. Automáticamente es una multiplicación. Es decir, hay un número que está multiplicando, que son los 8.000, que están multiplicando al sector de la incógnita. Entonces, este número lo tenemos que pasar aquí. Este número se tiene que pasar a dividir. Entonces, lo que vamos a despejar es esto, la t. Entonces, lo más cercano que es la t son los 11.000 que vemos aquí. Entonces, esto que está multiplicando lo vamos a pasar automáticamente al otro lado a dividir. Entonces, va a estar dividiendo a todo lo que se encuentra al otro lado. Es decir, todo lo 8.000 va a quedar dividido a 11.000. ¿Ya ven? Todo el 8.000 va a quedar dividido entre 11.000. Automáticamente todo el valor de lo que vimos arriba va a quedar igual, que sería el 0,7 menos 0,8t, que en este caso la diferencia es que aquí lo vamos a multiplicar por el tiempo, ¿ya ven? Entonces, al dividir los 8.000 por 11.000, los 8.000 entre 11.000 quedaría en 0,72. Y automáticamente queda igual como lo vimos aquí, el 0,7 menos 0,8 por la t. Entonces, lo que normalmente se hace es que el 0,7 pasa a dividir a este lado. Pero no, eso está mal. Así que lo que vamos a hacer ahora es que nosotros tenemos esta incógnita como exponente. Esta
incógnita la tenemos como exponente. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es bajarla. Entonces nosotros en este sector de acá tenemos una propiedad por la cual podemos bajar dicho exponente. Es decir, el 0,8t podemos bajarlo, que es con un logaritmo. Entonces, como no tenemos ningún logaritmo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a amplificar esto que vemos aquí, mírenlo. Vamos a amplificar todo esto por logaritmo. Es decir, vamos a anexar un logaritmo en esta parte. Entonces, va a quedar de esta forma. Va a quedar a logaritmo de 0,72 que está en la parte del otro lado, y logaritmo, que sería nuestra incógnita, que sería logaritmo de 1,7 elevado a menos 0,8t. Entonces, como tenemos logaritmo, como vemos aquí, como tenemos logaritmo y logaritmo, podemos aplicar la sociedad del logaritmo. Como se muestra en este sector de acá, dice que el exponente va a pasar hacia adelante del logaritmo. Entonces, a este lado vamos a obtener el logaritmo de 0,72. Entonces, esta parte es la que voy a trabajar, esta partecita que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este sector tiene que pasar hacia adelante, o sea, aquí. Entonces, todo este numerito que vemos aquí lo vamos a pasar aquí adelante. ¿Cómo lo vemos aquí? El menos 0,8t. Ojo, incluyendo el negativo. Entonces, amplificamos todo esto por menos 1. Al amplificar por menos 1, automáticamente este de acá va a ganar un menos, el que vemos aquí. Entonces va a quedar esto mismo, pero con un menos adelante, que sería logaritmo de 0,72 es igual a... entonces sería menos por menos sería más y quedaría positivo, 0,8t por logaritmo de 1,07. Pero ¿qué sucede? Sucede que nuestra t es la incógnita. Así que recordemos eso, que es muy importante. Entonces, para que quede un poco más amigable, vamos a organizarlo correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestra incógnita la vamos a colocar al final. Y quedaría logaritmo menos logaritmo de 0,72, que es igual a más 0,8 por logaritmo de 1,0,7 por nuestra incógnita, que es la t. Entonces ahora simplemente hay que despegar y quedaría menos logaritmo de 0,72, que es la que vimos aquí, que es 0,72. Entonces todo ese logaritmo de 0,72 va a quedar dividido por este numerito, que es el 0,8 por logaritmo de 1,7. O sea, vamos a anexar toda la fórmula que teníamos aquí. Entonces, aquí el 0,8 logaritmo va a pasar positivo. Por nada del mundo vamos a tener un negativo adelante. Entonces, lo que es el tiempo en año va a ser, o sea, este tiempo que vemos aquí va a ser la división de estas dos cantidades. Ahora vamos a ver, y nuestro resultado automáticamente va a ser de los 8 años que va a durar estos años para poder haber 8.000 habitantes. Entonces
Como vemos aquí en nuestra imagen, está el número de habitantes, que está los 8.000 y los 11.000. Entonces aquí vemos que en un determinado año, que serían 8 años, van a haber los 8.000 habitantes.